Llama la atención que las autoridades del gobierno de Portugal, alegando razones de orden técnico, hayan revocado la autorización inicial de sobrevuelo. Hasta ese momento todavía el presidente Morales no había despegado de territorio soviético, de territorio ruso más bien, y pues se presumía de buena fe que estas razones de orden técnico alegadas tenían que ver con aspectos de orden climático o algunas otras dificultades. Pero con seguridad que se podrá constatar que las razones técnicas solamente estaban dirigidas a impedir un único avión y a una única tripulación presidida por el presidente Evo Morales, tal cual dan cuenta la información recabada con posterioridad. Quiero hacer notar que en el caso de Francia nos parece particularmente grave, no solamente por el hecho de que el vuelo ya tenía un tiempo recorrido de 2 horas 20 minutos en ese momento y se estaba acercando a territorio francés, sino porque además la autorización de Francia fue formalmente expedida en fecha 27 de junio del presente año. Ustedes comprenderán que cumpliendo los protocolos correspondientes en el plan de operaciones del vuelo de la aeronave oficial, se especifica no solamente el recorrido de la misma, sino también, sobre todo, la tripulación, las personas que se encuentran a bordo de la aeronave. Nos ha llamado la atención que en estas explicaciones contradictorias, luego las autoridades de Francia hayan señalado de que se restituyó la autorización una vez que tomaron conocimiento de que el presidente Evo Morales se encontraba en esa aeronave. Pese a que en su nota de autorización expresa, reitero, fechada el 27 de junio, ¿no es cierto?, señalan que se autoriza con el código BVI 1003 el sobrevuelo de la aeronave Falcon 001 correspondiente al Estado Plurinacional de Bolivia, y dice: en el tipo de misión que transporta al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Su Excelencia Evo Morales. Es decir, en la autorización de Francia, así como de los otros países, se hace constar de manera expresa que había un conocimiento anticipado y oficial de que se trataba de una misión oficial del Estado boliviano y de que en esa aeronave se encontraba el presidente Evo Morales. En ese momento, una vez que la tripulación comunica al presidente que se había revocado la autorización de Francia, la decisión era retornar a Rusia o aterrizar en algún aeropuerto más cercano. Se optó por, valorando la capacidad de autonomía de vuelo de la nave, ¿no es cierto?, se optó por buscar un lugar más cercano para permitir el aterrizaje de la aeronave, pero obviamente cambiando el plan de vuelo, el plan de operaciones en pleno aire, en pleno vuelo. Y es así que se pudo aterrizar de emergencia en una operación no programada en el aeropuerto de Viena, en Austria. Con posterioridad, ya en la sala VIP del aeropuerto de Viena, se hizo presente el embajador de España acreditado en Austria. Y este embajador le habría manifestado al presidente Evo Morales
que la autorización de España para poder realizar el sobrevuelo y el carguío de combustible en territorio español solamente iba a mantenerse en caso de permitir una inspección a la aeronave del presidente Evo Morales, porque había la sospecha de que el ciudadano norteamericano Edward Snowden podría encontrarse en la aeronave del presidente, en la aeronave del Estado de Bolivia. El presidente lógicamente rechazó esta solicitud porque constituía una afrenta, una vulneración, no solamente a la inmunidad, por razones de extraterritorial jurisdiccional que representa una aeronave oficial, y a la inmunidad de una delegación oficial presidida por un jefe de Estado, sino inclusive por una agresión moral, al haber sido tratado el presidente Evo Morales, como él mismo ha calificado, como un criminal. Se lo ha tratado de manera desconsiderada, se lo ha agraviado. Y eso es lo que explicó al embajador de España acreditado en Austria. El embajador, luego de haberse retirado, acompañado de otros 2 funcionarios de la embajada, retornó a la sala VIP y en un segundo contacto solicitó al presidente Morales que pudieran tomar un cafetito en la aeronave del presidente. Extremo que también fue rechazado por considerarlo grotesco, el presidente Evo Morales. Y en esas circunstancias el embajador entonces hizo una solicitud y una afirmación. La solicitud en sentido de que el presidente Morales tuviera un contacto telefónico con el vicecanciller de España, al verse seguramente ya imposibilitado de manejar adecuadamente esa situación, el embajador de España. El presidente negó esta solicitud y la afirmación que realizó es que no podía responder entonces si había la autorización o no de España, si se mantenía o no vigente, porque deberían consultar a algunos amigos. Luego, simultáneamente se conoció también de que Italia había revocado intempestivamente la autorización de sobrevuelo por su territorio, y entonces ya 4 países de manera directa parecían involucrados en lo que el vicepresidente Álvaro García denunciaba ante el mundo en ese momento, lo que consideramos en el gobierno boliviano un secuestro del presidente Evo Morales por parte del imperialismo. Quiero destacar que, aparte de esta sucinta relación de los hechos, quiero destacar que, en nuestra opinión, básicamente se han infringido instrumentos internacionales que norman las relaciones entre Estados en el ámbito de la comunidad internacional e instrumentos normativos que han puesto en riesgo la seguridad del presidente del Estado boliviano, de su comitiva y de la tripulación de la aeronave. En primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece como derechos fundamentales la seguridad, la vida, la seguridad, la libertad de las personas. En segundo lugar, la Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre Misiones Especiales del año 1969, que garantiza el libre tránsito por un tercer Estado por parte de una misión oficial que retorna a su país. Igualmente la Convención de Viena de 1961 y el Convenio de Aviación Civil Internacional. Más allá
del análisis estrictamente jurídico de las disposiciones transgredidas de estos instrumentos normativos, también nos hemos permitido consultar el criterio de algunos especialistas. Por ejemplo, Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal en España, señala a propósito de este hecho que las dos fuentes fundamentales del derecho internacional han sido transgredidas. Por un lado, los tratados y convenciones internacionales que rigen las relaciones entre Estados, y por otro lado, la costumbre internacional. Y luego señala también que los principios de inmunidad e inviolabilidad han sido ampliamente transgredidos en este caso, y se respalda en mencionar varios casos de jurisprudencia internacional que se han producido en diferentes países, ¿no es cierto?, no con la gravedad, todos ellos de este caso, ¿no es cierto?, que no comprometen a jefes de Estado, sino que se han producido en el caso de algunos representantes diplomáticos. En este caso, nos dice el profesor Gimbernat que si bien la Convención de Viena de 1961 regula la situación de los agentes diplomáticos y establece privilegios para ellos, privilegios no en razón de la persona, sino en función de la representación estatal y de las funciones que asumen en representación de sus diferentes estados, ¿no es cierto?, por extensión, deben aplicarse a los jefes de las misiones. Y el jefe innato de una misión diplomática es el jefe de Estado. Dice, las personas que cumplen la función de agentes diplomáticos son inviolables, no pueden ser objeto de ninguna detención o arresto. El Estado receptor los tratará con el debido respeto y adoptará todas las medidas adecuadas para impedir cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad. Los medios de transporte de las misiones son inviolables igualmente. Y finalmente, cuando el agente diplomático regresa a su país desde el Estado en el que ha ejercido o está ejerciendo sus funciones, el tercer Estado le concederá la inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitar el tránsito de regreso. Y dice textualmente, Evo Morales, como máximo representante de su país en las relaciones internacionales, regresaba a Bolivia después de haber participado de una conferencia de jefes de Estado en Moscú. No obstante lo cual, ni siquiera se le ha concedido lo que el derecho internacional garantiza a la última secretaria y al último mayordomo de una representación oficial. Adicionalmente, señala que Evo Morales ha sido víctima de un delito ejecutado por autores materiales que han participado de la revocación del permiso de sobrevuelo y por inductores. Se refiere como inductores a quienes presuntamente habrían vulnerado los derechos del presidente Evo Morales, de su misión, de la tripulación, pero inductores que en última instancia, de manera presunta, son los que hicieron gestiones o dieron las instrucciones a los gobiernos de estos países europeos para ejecutar esta suerte de lo que otros especialistas han denominado una acción equivalente a terrorismo de Estado o una acción de piratería aérea.